Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones poder estar un nuevo miércoles para seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Y qué bueno que el Señor nos da la oportunidad, eh, nos da la vida, nos da la salud y seguimos aprendiendo del tabernáculo, ¿verdad? Es un tema muy interesante porque el comprender que el Señor dio todo, ¿verdad? Que esto no fue sacado de la idea de un hombre, así como su palabra es inspirada por él, pero que en el caso del tabernáculo todo fue diseñado por él. Vemos donde el Señor en la palabra encontramos, ¿verdad? Además habló Jehová a Moisés. ¿Qué habrá sido de esas conversaciones, verdad? Cuando el Señor le estaba diciendo a Moisés, hoy quiero que hagas esto, 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 esto. ¿Y qué habrá sentido Moisés cuando tal vez hizo un listado? Déjeme ponerlo de esta manera, tal vez hizo un listado y al inicio de cómo se tenía que hacer esto y después cómo quedó terminado, pero lo más importante, ¿para qué servía? Amén. Ahí estaba la presencia de Dios. Y tenemos esta oportunidad de ir conociendo paso a paso desde los materiales, lo que se hacía, hemos visto la unción de los sacerdotes, sus ropas, y hoy estamos viendo el atrio, ¿verdad? Como tal. Vimos una idea con respecto a la longitud, a las cortinas en la enseñanza pasada, y hoy vamos a ver las columnas del atrio. Amén. Las columnas del atrio. Así que acompáñeme a Éxodo. Recuerde que las instrucciones están en dos porciones. Está en Éxodo 27 del 9 al 19, que es el que vamos a volver a leer, que leímos en la enseñanza anterior, y que también están en Éxodo 38 del 9 al 20. Éxodo 27 del 9 al 19. Amén. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Ya vimos por qué 50, pero hoy estamos viendo y ya vimos que la anchura, perdón, la longitud, lo largo era de 100 y la anchura de 50, ¿verdad? 27:10. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Amén. Los capiteles de la columna y su moldura de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Entonces había 20 columnas a cada lado a lo largo, ¿verdad? El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos. También ya lo vimos. Ahora, sus columnas 10 con sus 10 basas. Entonces, eran 20 por cada largo y 10 por lo ancho a cada lado, ¿verdad? Y el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrán 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 y sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 20 basas. Todas las columnas alrededor del atrio, que ese es el tema hoy,
las columnas del atrio. Hoy vamos a ver las columnas. Estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. En la enseñanza anterior vimos que las cortinas estaban hechas de lino. ¿Por qué razón? Porque habla de la justicia de Dios. Amén. Y terminamos Éxodo 27:18. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Amén. Oramos para comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder aprender de tu palabra. Gracias por ser fiel a nuestras vidas. Gracias por darnos los medios, los recursos, Padre, para poder aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, espero que tenga siempre su cuaderno y su Biblia, ¿verdad? Para ir acompañándome en la lectura. Fíjese que aquel atrio tenía por el lado norte 20 columnas, al sur 20, al oriente 10, es decir, para que usted pueda ubicarse. Entonces usted póngase en su mente, está el norte, el sur. Hacia el norte, en la que usted miraba, si usted lo mira así, eran 100 codos, eran 20 columnas. Y aquí 20 columnas. 20 al norte, 20 al sur. 10 al oriente y 10 al occidente. Un total de 60 columnas. Amén. Había un total de 60 columnas. En la Biblia no se da un simbolismo para este número, 60, no hay. Pero por ser compuesto, podríamos razonar que, lo aclaro, podríamos razonar que como 10 es número de ley y orden de Dios hacia el hombre, y como la función de las columnas era sostener las cortinas, por lo tanto, si 10 es el gobierno de Dios a través de la ley y 6 el número del hombre, significa que ¿quién? El hombre no es capaz de exhibir la justicia de Dios en su vida, porque da un total de 60. 10, el gobierno de Dios, 6, número de hombre. Pero no es algo trascendental, ¿verdad? Ok, aquellas columnas eran hechas, según se cree, de madera de acacia que se usó para los otros muebles, o literalmente fueron de bronce. Éxodo 27:10, que lo acabamos de leer. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Entonces, eran cubiertas de bronce, ¿verdad? O literalmente eran de bronce. Entonces tenían que haber sido muy pesadas. Porque una cosa es que sea algo y otra cosa es que hubiera estado cubiertas. Esta madera de acacia se encontraba en el Sinaí y se utilizó para el tabernáculo y tenía algo muy... ¿por qué razón? Porque era muy fuerte y era una madera que era muy resistente al calor. Amén. Eso es una de las cosas muy importantes. La madera era tipo de la humanidad, tanto de Cristo como la del hombre. Estas columnas o pilares en una ocasión formaban parte de la tierra, ¿verdad? Es decir, el mundo como árboles, los cuales fueron cortados, separados del mundo y trabajados hasta que fueron formados en columnas rectas y apropiadas para aquel lugar. Amén. ¿Qué más? Además ya no estaban arraigadas en esta tierra, sino puestas sobre bases de bronce. Este era un material símbolo del juicio de Dios y que no cedía fácilmente
ante el fuego. Entonces, este simbolismo tan perfecto lo dice Primera de Corintios 1:20. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Ahora, por el otro extremo, en la parte superior, se encontraban los capiteles. ¿Qué es un capitel? Parte que corona las columnas. Y estos capiteles eran de plata. Porque, oiga, volviendo otra vez, Éxodo 27:10, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Entonces, recapitulo otra vez, podían haber sido de acacia, revestidas, cubiertas de bronce, o eran de bronce por completo. Pero dice, los capiteles de las columnas, es decir, la parte que corona estas columnas, los capiteles y sus molduras, eran de plata. Las columnas y las bases eran de bronce, pero el capitel era de plata. Entonces, la plata es símbolo de redención, que significa liberado, devuelto mediante pago de un rescate. Entonces, para mayor definición sobre el origen de lo que es la redención, acompáñeme a Salmos 49. Versículos 7 y 8. Dice la palabra Salmos 49, 7, 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Amén. Entonces, vemos lo imposible que es al hombre que pague por el proceso de su salvación. Ni usted ni yo podemos o podríamos pagar la muerte de Cristo que trajo salvación a nuestra vida. Solo Él, dando su vida, pudo pagar el precio o redimirnos. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Cristo, Él, se presenta al hombre como aquel que justifica, siendo justificados gratuitamente, porque en el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Usted y yo, si somos creyentes, entonces estábamos, ya no estamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por medio de su sacrificio en la cruz que trajo salvación y redención, ahora usted y yo ya no estamos condenados. Ahora estamos justificados, salvos. Entonces, dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, porque ni a usted ni a mí nos costó nada, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, así Dios se aseguró la redención antes de que el hombre se encontrara, ¿verdad? Antes que viniéramos, antes que naciéramos, usted y yo ya teníamos esta salvación. Entonces, los creyentes disfrutamos ahora de ella por la fe, en el sentido del perdón de los pecados, en Cristo, en quien se halla la posición del creyente. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, por medio de esa redención, por medio de ese perdón de pecados, por esa fe, es que ahora usted y yo disfrutamos de una nueva vida. Entonces, así el creyente es puesto en Cristo Jesús
en quien tiene redención por su sangre, y como resultado de ello, la redención se extiende al cuerpo y aún a la misma creación. Romanos 8, 21 al 23. Romanos 8, 21 al 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros, pero también la creación, esperamos ese día donde seamos llevados, donde seamos transformados, pero donde venga esta redención para nuestras vidas. Amén. Estoy diciendo que a lo que me refiero es que nosotros estamos esperando el día de nuestra redención, pero también la tierra está esperando el día de su redención. Entonces, las columnas de redimidos que están bien cimentados en la palabra de Dios, no se jactan de sí mismos, sino que mantienen en alto la cortina de la justicia divina. ¿Cuál era la función de las columnas? Mantener aquellas cortinas. ¿Y qué representaba las cortinas? La justicia divina. Entonces, usted y yo, si somos creyentes que estamos bien cimentados en la palabra, somos como aquellas columnas que mantienen en alto la cortina de justicia divina, que es en Cristo a través de sus vidas, es decir, de la suya y de la mía, y de esa forma señalamos al mundo cuál es el camino, la verdad y la vida, cuál es la puerta, Cristo. Nosotros deberíamos de ser esa señal en la cual aquellos que no conocen a Él deberían de conocerlo. ¿Por qué? Por nuestro vivir. Nosotros deberíamos de dar ese testimonio para que aquellos que no han cambiado nos miren a nosotros y digan, yo quiero la vida que tiene Él. Él muestra, Él tiene que es un verdadero cristiano, que es un creyente. Por eso Pablo en 1 Corintios 1:31 acertó cuando dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Entonces mire qué importante, estamos viendo las columnas del atrio. ¿De qué estaban hechas? Pero fueron transformadas. Nosotros estábamos en el mundo y fuimos separados del mundo y estamos siendo transformados. Estamos en un proceso de regeneración en nuestras vidas. Y debemos de estar cimentados en su palabra. Ahora, había unas varas conexivas con sus ganchos que unían una columna con la otra. Estas también eran de plata y representan a los creyentes cimentados en la palabra de Dios, cubiertos con la redención de Cristo y unidos entre sí, para que sea manifestada al mundo la justificación gratuita de Dios por su gracia mediante la redención. Ahí vamos a Romanos 3, 24 al 26. Romanos 3, 24 al 26. Ya lo leímos, pero vamos a extenderlo un poco más. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y podemos observar además la simbología en Efesios
6, 15. Efesios 6, 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cada columna estaba sobre las bases de bronce o cobre, que son los pies calzados con el apresto del Evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas. Y los capiteles de las columnas, ¿sí? El yelmo de la salvación es la redención. En Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, observemos que todas las columnas estaban unidas a la puesta. Todas estaban unidas. Porque sigue diciendo Efesios 2:20, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. ¿Cómo se llama? Y el tabernáculo estaba bien coordinado. El tabernáculo estaba bien coordinado, estaba unido y estaba combinado. Ahora, el hecho de que cada vara de plata estaba finalmente conectada a la puerta, ¿y quién es la puerta? Cristo, nos muestra que la redención viene de Él y que nadie puede sostenerse por sí mismo. Amén. Entonces, todas estas columnas estaban conectadas. ¿Y a dónde terminaban todas? Aunque ¿por cuál? Llegaban a dónde? A la puerta. Y la puerta es Cristo. Entonces, como creyentes, hermanos, necesitamos estar cimentados en Él. Estamos cimentados en su palabra. Usted y yo estamos cubiertos por su redención y estamos conectados en Él. Entonces, si estamos conectados a Él, nuestra vida debería ser una vida victoriosa, una vida de santidad, una vida de pureza. Porque Juan, en Juan 15:5, busquémoslo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Permítame. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora, oiga lo que dice. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ah, qué importante es esto. Para poder dar frutos, debemos de estar conectados a Él, no al mundo. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Primera de Corintios 6:17. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ah, ¿qué somos nosotros? Columnas. Dice la palabra de que somos el edificio, ¿verdad? Lo que dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, amén, va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Entonces, un edificio para que no se caiga debe estar bien cimentado, pero también
las paredes, las columnas, etcétera, y todo esté bien puesto. Entonces aquí vemos y lo último, 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, era muy importante que las columnas con sus bases estuvieran bien puestas, pero también aquellas varas que unían o que mantenían firme a cada columna. Era muy importante para mantener y que el único lado de acceso era la puerta. Ahora, esto nos habla de unidad. Hermanos, qué importante es esto. Es unidad para poder mantener. ¿Qué pasa cuando en una iglesia no hay unidad? Se vienen a pique. Hay muchos problemas. Que cuando no hay unidad en los hogares, hay muchos problemas. Cuando una sociedad no está unida, hay muchos problemas. Cuando una nación, ¿verdad?, no está unida, hay muchos problemas. ¿Qué es lo que menos hay en este mundo? Unidad. Cada quien vela por su lado. Entonces, cuando hablamos de unidad del creyente, muchas veces nos limitamos a nuestras congregaciones, con nuestros hermanos, o únicamente con nuestros familiares, con nuestros amigos. ¿Sí? Porque, no, es que yo no me llevo con nadie más porque no es de Misión Cristiana Judá. Porque no, yo solo me relaciono. Pero fíjese, mire lo que Pablo nos enseña en Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Deme un momento. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros pareciera que los que tenemos, bueno, pareciera que el hecho de ser de diferentes denominaciones nos hace que haya una desunidad o una separación y no debería de ser, así. Amén. Mire, qué problema muchas veces el hecho de regirse porque soy de una denominación. No, es que mire, si usted no es de la Misión Cristiana Judá, entonces no tenemos nada que hablar. Ese hermano va a la otra iglesia. Ahora, imagínese que un inconverso vea cómo nos expresamos. Porque probablemente en cuestión de doctrina o en algunos puntos no vamos a estar de acuerdo. Está bien. No, está bien, no vamos a estar de acuerdo. Yo no comparto la visión de este, pero eso no significa que yo por eso lo voy a tratar o discriminar de otra manera. Porque al final, hermanos, no solo los de Misión Cristiana Judá somos parte del cuerpo de Cristo y de ese edificio que decía el apóstol Pablo. No, somos todos. Y que nuestra tarea es que el mundo mire que somos diferentes. Entonces muchas veces nuestras actividades, ¿verdad?, se rigen en nuestro círculo. Entonces, no podemos como cristianos crear barreras de separación, ya sea por cuestión de iglesia o denominaciones. Porque conozco a alguien que es cristiano y va a otra iglesia, pues qué bendición. ¿Cómo está? Dios le bendiga, siga adelante. Que mire, no. Tampoco es de ir a traer y a sacar a la gente de su iglesia para llevarla a la nuestra, porque ¿qué? No. No podemos como cristianos hacer o crear barreras de separación. Tampoco por cuestión de raza, no queda en nosotros.
lenguaje o sexo, ¿verdad? Varón o mujer, o aún en posiciones sociales. Mire, que en la iglesia no valga a alguien más porque es doctor ingeniero, a alguien que es, un ejemplo, panadero, o a alguien que hace pupusas, o alguien que hace comida. No, 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 ¿y por qué? En la iglesia no puede haber eso. Entonces, las columnas estaban para sostener, para mostrar la justicia. ¿Para qué servían las columnas? Para mostrar la justicia de Dios. Pero en estos había una unidad. Y todos estos al final estaban unidos y llegaban ¿a dónde? A la puerta, que es Cristo. Entonces, todos nos necesitamos para el crecimiento de la obra de Dios aquí en la tierra. Qué precioso sería que todos trabajáramos, tal vez no juntos, en el sentido, y déjeme explicar, tal vez no en el hecho de que, no, en el sentido de que todas las iglesias locales, ¿verdad? Por decir un ejemplo, todas las iglesias locales nos vamos a hacer uno solo, vamos a hacer una sola iglesia. No, tal vez no. Hay algunos puntos. No, yo hablo en el sentido, qué bonito sería, qué bueno sería de poder decir, voy a orar por el pastor de aquí, de este lado, voy a orar por el pastor que está allá, y pedirle, Señor, ayuda a ese pastor con el pueblo, que si hay alguna persona, que ese sea el lugar idóneo. Eso no lo oramos. Yo oro aquí, Señor, ven. Yo le digo al Señor, Señor, trae a personas que no se estén congregando, que estén sin iglesias, pero no ir a sacar. La palabra manda a que oremos uno por otros. Al final, todos estamos trabajando y deberíamos de trabajar para el crecimiento de la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Y cuál es la estadística en estos últimos años? Que cada menos personas se van congregando y la población mundial va aumentando. De hecho, es una sola iglesia la que Cristo viene a buscar. La iglesia no, cuando Cristo venga, no va a venir a buscar. Y yo menciono a nuestra iglesia para que entendamos. El Señor no solo va a venir por los de Misión Cristiana Judá. El Señor va a venir por aquellos que han creído en Él y que son sus hijos. El Señor viene por una sola iglesia. Una iglesia compuesta de los redimidos por Él. Y con esto vamos a finalizar. Romanos 12:5. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántas iglesias habrán aquí en Esplendora? Aquí hay tanto en español como en inglés. ¿Cuántas iglesias hay en Esplendora? Somos muchos. Y todos miembros los unos de los otros. Eso es lo que dice Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces, tenemos que ser verdaderas columnas, que servimos para estar unidos y sostener y mostrar la justicia divina de Dios. Y Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Entonces, este día hemos estudiado las columnas del atrio y para lo que sirven, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a estar unidos, a mostrar esa justicia divina. Amén. Padre, te damos gracias hasta ahora porque una vez más nos has permitido poder
aprender de tu palabra. Señor, ayúdanos. Sabemos que nos cuesta. Sabemos que muchas veces hay cuestiones en nuestra alma que lo que hacen es separarnos en vez de unirnos. Pero que podamos cimentarnos más en ti, crecer, aprender de tu palabra. Ayúdanos. Bendícenos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.